Está diciendo Juan cosas muy trascendentales. Está diciéndole, ojo, usted puede creerse trigo, pero el que sabe verdaderamente si es trigo o no es Jesús, ese que viene detrás de él. Eso es muy tremendo. Aquí la pregunta para nosotros, ¿usted sabe qué es trigo o cizaña? ¿Está seguro? Este cordero ya no cubre ni cubrirá los pecados, sino que los borra, limpia, elimina todo pecado. ¿Con qué? Con que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué rico que estamos aquí juntos en nuestro canal, en nuestro momento especial de seguir nuestra historia. Ya vamos por el Nuevo Testamento, comenzando a ver las cosas que Dios sigue haciendo por la humanidad. Y hoy vamos a estar viendo unos sucesos bien particulares y bien bonitos para seguir aprendiendo y seguir confirmando que Dios toma la iniciativa y sigue con ella todo el tiempo sin dejar de hacer lo que quiere hacer, que es que haya una posibilidad para que nosotros volvamos a estar en una relación con Él como en el principio. Entonces, bienvenidas, bienvenidos todos. Recuerden suscribirse a nuestro canal, colocar los likes, la manito arriba para que la gente se interese por el estudio y pues tocar la campanita para ver las cosas que están saliendo nuevas cada vez. Entonces entremos en materia de una sola vez. Vamos a ver entonces a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habíamos quedado hablando sobre un hombre importante que era Juan el Bautista. Todavía no llamaba así cuando quedamos en la lección pasada, pero ahora han pasado ya años, ya está grande. Él ha seguido la norma que Dios le ha dado desde el principio. Recuerde que fue un hombre que aún desde el vientre de la madre ya fue lleno por el Espíritu Santo y ahora ha seguido con la tarea que Dios le encomendó, siendo el último de los profetas que va a traer precisamente esa manera de atención a las personas para que sigan el camino del que viene detrás de él. Entonces ya grande sigue diciendo el pasaje así en Mateo capítulo 3. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Como ya dije, este es el hijo de Zacarías y Elizabeth, que han nacido de forma milagrosa, a pesar de que ellos eran ya ancianos y su mamá había estado estéril toda la vida. Solamente por el poder de Dios se ha podido tener la bendición de tener a este hombre que está haciendo una tarea bien grande acá en el desierto. En las palabras de Zacarías, su padre, Juan es quien va a preparar el camino para el Salvador. Y esta tarea es muy importante porque él ahora va a comenzar su vida pública. Él va a comenzar allá al lado del río Jordán a predicar un evangelio, un mensaje de arrepentimiento, que la gente se vuelva en su maldad. ¿Cierto? Y cuando la gente confesaba sus pecados, a veces los confesaba públicamente, los confesaba a Dios y daba testimonio de eso, Juan los bautizaba con agua para mostrar ahora el cambio de vida, la vida pasada y la vida nueva. En esta clase veremos muchas cosas que hemos hecho énfasis a lo largo de todo el estudio. Por ejemplo, como la ramita. Aquí la tenemos, la ramita cada vez más seca, cada vez menos hojas, más polvo se ha ido componiendo. Hemos hablado de muchos corderitos, de muchos sacrificios. Hemos hablado y hecho el énfasis sobre la fe. Hablamos de una puerta, hablamos del pan, del agua y otras cosas que hemos narrado en todo el proceso que tenemos hasta acá. Todo eso se va cerrando y se va cumpliendo en la vida de Jesús, ¿cierto? También se van cerrando y cumpliendo todas las promesas hechas a Eva, a Abraham, a Isaac, a Jacob y todo lo que tenemos con las promesas hechas a David y a todo el pueblo de Israel. Ahora todo se va juntando en la persona de Jesús. Y eso es muy importante porque a veces cuando entramos únicamente a ver el Nuevo Testamento sin estudiar todo lo anterior, no sabemos de estas cosas, por qué suceden, de dónde salieron y por qué se nombran. Ahora usted tiene todo ese bagaje y si usted no lo tiene todavía, ha llegado nomás a esta clase, pues le invitamos a que mire todas las clases anteriores para que tenga toda esa cosmovisión y entonces sepa por qué estamos diciendo de que todo ahora se cierra en Jesús. En Mateo capítulo 3 sigue diciendo, o vuelve a repetir lo que hemos leído en alguna parte, pero sigue diciendo así. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea y en su proclamación decía,
Vuélvase a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto. Eso lo vemos en Isaías 43 al 5. Preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel del monte. Era una vida bien austera, una vida sin ninguna clase de lujos. Vive a la manera que le brinda la naturaleza. En ese caso no eran las langostas que compramos en los restaurantes que son costosas, sino ese saltamontes que habíamos visto en langostas por allá, una de las plagas, ¿se acuerdan? Pues ese mismo saltamontes era la comida de Juan el Bautista y la miel que producían las abejas silvestremente allí en esa parte del lado del río Jordán. Todo esto es importantísimo porque eso nos lleva a una confrontación, ¿cierto? A veces nosotros estamos cansados de comer lo mismo, pero este hombre solamente tenía esto que la naturaleza le brindaba y era suficiente para su sustento, las langostas y miel silvestre. ¿Qué pasó? Él comenzó a predicar y el boca a boca, como decimos, la comunicación que se hace de unos a otros, comenzó a comentar, allá en el desierto, al otro lado del río, hay un hombre predicando y predica más bueno, predica unas cosas espectaculares y muy confrontativo. Entonces, esto llegó hasta Jerusalén, ¿cierto? En la región de Judea, que es bastante grande, y mírenlo como dicen los versículos siguientes. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y la región cercana al Jordán salían a oírle. Eso no estaba cerquita, había que hacer un recorrido. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Como ya hemos dicho, su predicación era definida exactamente como la predicación de los profetas, llamando al arrepentimiento del pecado, de la maldad que cada uno cometemos, y que luego se vuelvan a Dios, o sea, una actitud de un comportamiento totalmente diferente, un comportamiento que va de acuerdo a lo que estamos diciendo de que si hay una relación con Dios, veremos unos resultados en los comportamientos naturalmente. Entonces, cuando la gente confesaba sus pecados, para hacer un acto visible de lo que ha pasado interiormente en la parte de la espiritualidad de cada uno de estos que venía a él, entonces lo sumergía en el río Jordán y con ese bautismo le estaba mostrando de que muertos a una vida pasada y resucitados como a una vida nueva, ¿cierto? Esto simbolizaba entonces una vida nueva con todo lo que implica la actitud de estar ahora a la manera de Dios. Pero él está diciéndole, yo les bautizo de agua, pero viene alguien después de mí que les va a dar algo más especial que simplemente esto que yo estoy haciendo, un símbolo grande y bien particular, bien significativo, el hecho de sumergirlos en el río y luego darles esa sensación de vida nueva. Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y saduceos, eso ya los vimos, ¿se acuerdan? Iban a que los bautizara, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a liberarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no presuman diciéndose a sí mismos, nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso de estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Usted está escuchando estas palabras tan drásticas? Unas metáforas allí, una forma de parábolas que obviamente la gente que está escuchando las entiende y sobre todo estos fariseos y saduceos que se creen que son muy buenos porque han hecho muchas cosas o porque hablan o estudian mucho los 5 primeros libros que llamamos la ley. El mensaje es bien duro contra estas personas y está dando una dimensión de futuro diciéndole cuidado. Porque ustedes están ahorita muy contentos y se ven muy bien, porque recordemos que estos saduceos y fariseos se vestían con la ropa más costosa que había, y los fariseos tenían muchos anillos en cada dedo y todas las cosas, mostrando de que esa opulencia en la ropa o en las joyas que tenían, mostraba que estaban muy bien con Dios. Pero él les dice, ojo, porque eso no sirve para nada.
El árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Le predica a aquellos que se creen justos en aquel momento y tal vez al día de hoy igual. En nuestra propia opinión yo me creo buena porque yo no hago esto, yo no hago aquello, o hago esto, esto y esto y esto, y por eso Dios tendrá que tenerme en cuenta. Les habla a estas personas de estas sectas del judaísmo, porque ellos tienen sus propias creencias y razones para pensar, Dios tendrá que tenerme en cuenta porque mírenme cómo yo me comporto, mírenme cómo yo soy. Y hoy en día tal vez tenemos la misma sensación con las muchas personas, ¿cierto? Entonces, ese mensaje de Juan, como ya dijimos, tiene una dimensión para su momento histórico y ahora para nosotros en un futuro que él nunca pensó que llegaría hasta este momento, pero sigue estando vigente. Ese mensaje nos dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan nos llama a que cambien su manera de pensar a estos fariseos y a estos saduceos, porque vendrán las consecuencias. Siempre nuestro actuar trae consecuencias. No nos olvidemos de eso. Si lo hacemos a la manera de Dios, tendrá las consecuencias muy buenas. Pero si lo hacemos a nuestra manera, las consecuencias ya sabemos que van a ser desastrosas. Está diciéndole a ellos y a nosotros, vivan a la manera de Dios y no confíen en sus tradiciones. Que yo tengo mis tradiciones, yo hago mis cosas, yo hago aquellas cosas, yo me hago un bañito, yo me hago no sé qué, yo voy a tal lugar, voy al otro, yo prendo mis velas, yo doy dinero, yo me abstengo de comer, una cantidad de cosas. Eso hacían también los fariseos y saduceos en aquel momento. Hoy lo hacemos acá. Igual, aparentemente, aunque no nos llamemos fariseos ni saduceos. Pero pensamos que por nuestras cosas o por nuestros comportamientos muy religiosos vamos a tener un reconocimiento de parte de Dios. Hablando con estos fariseos y saduceos, ellos se creían descendientes de Abraham y con eso era suficiente para estar bien con Dios. Es que tenemos algunas cosas que hemos hecho que es el ritual fundamental para los varones. En los judíos tenía que hacer la circuncisión para mostrar que son descendientes de Abraham. Entonces, tenemos en el cuerpo la señal de que somos descendientes de Abraham. Por lo tanto, Dios tendrá que tenernos en cuenta. Pero los trata demasiado fuerte y los llama generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Advierte que el que no toma en serio lo que él está diciendo va a venir algo que le va a suceder y que va a ser algo trascendental y eterno. ¿Sí? No es que va a pasar por un momento, sino que va a estar por toda la eternidad. Y eso es bastante interesante. Versículos 12, 11 y 12 dice, yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala, un aventador, en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. ¿Está escuchando eso? Quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Ahora, él está hablando de unas cosas que se hacían allá, que les voy a explicar para que nos quede muy claro por qué habla de aventador y de trigo y de paja y esas cosas, ¿cierto? Aquí viene la explicación. Anuncia que vendrá uno que es mayor y más importante que él. Juan quiere que cada persona que va a escucharlo tenga claro que el bautismo en agua simplemente es una manera, en el caso de él, de mostrarle o de que haya un rito en que la persona encuentra un antes y un después de encontrarse con Dios, ¿cierto? Confesar sus pecados y el después que sale del agua lo lleva precisamente a tener una vida totalmente diferente. Pero viene este Jesús, viene este que viene detrás de él para bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué está diciendo? Que cada persona que pone su confianza en Dios, en la máxima provisión de Dios, tendrá de una vez ese bautismo del Espíritu Santo. O sea, la presencia del Espíritu Santo en su vida de ahí en adelante. ¿Qué está diciendo? Aquí tenemos un ejemplo de un aventador de una pala, que es lo que vamos a explicar ahora con detalle. Dice que su aventador está en la mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga, ¿cierto? Aquí está la ilustración.
En aquel momento no había trilladoras, no había máquinas para separar el trigo de lo que son sus espigas. Entonces habría que coger un garrote o se colocaban animales a pisotear las espigas o con un garrote se golpeaban. Entonces quedaban los granitos de trigo juntamente con el tamo o con la paja. Entonces por la tarde, cuando había viento, se tomaba un aventador, como se ve en la ilustración, y se tiraba al aire, ¿sí? Y el viento se lleva la paja, el tamo, y las semillas van cayendo en el mismo lugar. Y entonces es lo que está diciendo allí, que él va a tener ese aventador, ese que viene detrás de él, y está diciéndole, ojo, porque él va a tener mucho cuidado en hacer también su trabajo para separar las semillas de lo que es el tamo o la paja. Lo que no sirve para comer, no, el viento se lo va a llevar. Pero las semillas que son pesadas van a caer y entonces va a estar esa parte importante allí. Todo lo que hemos estudiado en Cimiento Firme desde el principio hasta acá se refiere a eso. A que Dios está siempre preparando ese cultivo, ha recogido la cosecha y ahora está haciendo el trabajo de separar el trigo de la cizaña, el trigo de lo que no es. Por eso hay dos clases de personas. Una llamada cizaña, muy parecida al trigo, o paja o tamo. Si usted ha tenido la experiencia, como sucede a veces, que en las Navidades o en la Semana Santa utilizan mucho las espigas, ¿cierto? Espigas de trigo. Usted puede hacer la próxima, ya estamos cerca de la Navidad, entonces usted puede tomar una espiga de trigo y usted mira aquí en la parte central del tallito, van las espigas así, y usted toca, si siente las pepitas, es porque es trigo. Pero si no tiene nada, es tamo, es cizaña, ¿sí? A la vista, la una y la otra son exactamente iguales, ¿sí? Ahora, ¿cómo se diferencia entonces la cizaña o esto que es muy parecido al trigo en el momento de la cosecha? Porque las que son trigo, por el peso de las semillas, se van a doblar, ¿sí? Pero las que son cizaña, que no tienen nada, siempre siguen erectas, siguen paraditas, ¿sí? Porque no tiene peso para que las doble, porque no tiene semillas. Entonces, ¿qué hacían los segadores, los que cosechaban? Pues esas que estaban así, las cortaban y de una vez le van echando al fuego. Pero al trigo habría que golpearlo para sacar las semillas que están allí. Entonces, está diciendo Juan, ese que viene después de mí va a conocer, porque al mirar a todas las personas nos parecemos exactamente iguales a todos. Pero él dice, él sabe cuál es cizaña y cuál es trigo, ¿sí? Y sigue diciendo algo interesante. Juan declara que esa diferencia tan clara que conoce ese que viene después de él va a ser tan contundente porque el trigo será guardado en el granero, que para nosotros el granero sería el cielo, a los que hemos confiado o estamos confiando en lo que Dios dice que es verdad y se cumple, y quien es cizaña o paja se va a quemar en el fuego que nunca se apaga. Está diciendo Juan cosas muy trascendentales. Está diciéndole, ojo, usted puede creerse trigo, pero el que sabe verdaderamente si es trigo o no es Jesús, ese que viene detrás de él. Esta palabra es verdad y se cumplirá a pie de la letra el día que sea necesario. El día que venga la probabilidad, el momento es preciso para que se dé la diferencia entre el uno y el otro, Dios va a guardar en el granero su trigo y la cizaña se va a quemar en el fuego que nunca se apaga. Eso es muy tremendo. Aquellos que siguen confiando en su propia manera de vida y de fe son como cizaña. Serán quemados en el fuego que nunca se apaga. Aquella que dice, no, yo no peco, yo no cometo ningún error, yo soy buen marido, yo soy buena esposa, yo pago mis impuestos, yo voy cada 8 días a la iglesia, yo hago, yo no hago. Se cree bueno en sí mismo, posiblemente es cizaña. Y lo vemos como bueno humanamente hablando. Y pues sí, humanamente hablando, qué chévere que todos fuéramos como aquellas personas que hacen esas cosas tan bonitas, ¿cierto? Pero espiritualmente sigue estando fuera de lo que Dios quiere que seamos. Recordemos que Dios dejó bien claras las instrucciones allá con Adán y Eva cuando les dijo, ojo, el día que usted coma de ese árbol le va a pasar esto. Aquí está Juan, está diciendo exactamente lo mismo. Cuidado, ustedes que se creen
hablándole a los fariseos y a los saduceos y aún a la otra gente que de pronto no era de esas sectas, pero que se creían que eran muy buenos. Cuidado porque ustedes que no hacen las cosas a la manera de Dios, hay un pronóstico. Va a llegar el momento en que se va a saber quién es trigo y quién es cizaña o paja. Aquí la pregunta para nosotros, ¿usted sabe qué es trigo o cizaña? ¿Está seguro de saber qué es? Muy dura la pregunta, muy confrontadora. Yo creo que algunos de ustedes saben que son ya a estas alturas del estudio, ya la relación con Dios, ya todo lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, posiblemente le ha dado una sensación de usted qué es, si es trigo o no. Los que están en nuestro canal, ojalá nos escriban diciéndonos, ¿qué cree usted que es, trigo o cizaña? Todo esto es interesante porque ya hemos estudiado varias historias, varios ejemplos de la vida, y pasó igual con el tiempo de Noé. Los que no creyeron, los que no confiaron en las palabras del Señor, se murieron porque no entraron por la puerta. Todo lo que estamos diciendo aquí no tiene comprobación, sino solamente cuando suceda. ¿Qué pasó con los del tiempo de Noé? Hasta que no vieron las primeras goteras no creyeron, pero ya después de eso la puerta estaba cerrada 7 días antes. ¿Sí? Era creer o no. La gente que estaba mordida por la serpiente no podía esperar más allá porque el veneno sigue haciendo su trabajo. Era creer o no, que si miraba a esa serpiente de bronce, creyendo lo que Dios había dicho, se sanaba. Y aquí pasa lo mismo. ¿Sí? Está diciéndole que falta la fe, falta esa confianza en lo que Dios dice, poner la confianza en aquello que Dios dice. Y Juan está diciendo exactamente lo mismo acá. El que no cree tendrá consecuencias y las consecuencias, según Juan, es que va a estar en el fuego que nunca se apaga. Dios es infinitamente misericordioso, pero igualmente de misericordioso es completamente justo y dará a cada persona lo que se merece. Se está dando cuenta que el mensaje de Juan era muy confrontador, era directo a la conciencia de cada uno para que cada uno tomara una decisión. ¿Sigo haciendo las cosas a mi manera, a la manera del judaísmo, a la manera de las sectas, a la manera de cada uno como pensaba, o lo hacía a la manera de Juan? Oiga, piense, confiese sus pecados, reconozca que tiene maldad, reconozca que está yendo por el camino equivocado. Y no solamente reconozca eso, sino que ahora toma la decisión de dar un giro de 180 grados. Vuelva hacia Dios. Viva ahora a la manera de Dios y veremos qué va a pasar. Y eso es bastante relevante y muy directo a la parte espiritual de cada uno de nosotros, ¿verdad? Veamos entonces otra cosa importante. Por favor, yo quiero que usted haga este ejercicio conmigo y usted que está en el canal también hágalo así, ¿sí? Por favor, cierre los ojos y solamente escuche lo que yo voy a leer y decir. Y luego tenemos la oportunidad, ojalá, que usted nos cuente qué pasó, ¿sí? ¿Qué sintió en o qué fue la experiencia que tuvo al escuchar estas palabras que voy a leer? Entonces, por favor, cierre sus ojos y ponga mucha atención. Estamos hablando otra vez de Juan, está allá en el desierto, al lado del río Jordán, haciendo su tarea, y pasó esto un día de tantos. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se le acercaba a él y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, ese que viene allá es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué siente? ¿Qué experimenta cuando escucha esto? No me diga todavía nada, siga pensando allí. Tengan los ojos cerrados. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero ya no cubre ni cubrirá los pecados, sino que los borra, limpia, elimina todo pecado. No solo de una persona, sino del mundo. Este momento tan maravilloso que ha llegado es el punto que hemos estado trayendo desde el principio. Porque hemos visto una serie de sacrificios de animales
que solamente cubrían con su sangre el pecado del que lo ofrecía. Pero aquí viene la noticia maravillosa que ese hombre que viene allá es el Cordero de Dios que quita el pecado suyo y mío y de toda la gente, de toda la humanidad. Ahora, abra sus ojos a su ritmo y si quiere comentarnos qué sintió, sería muy chévere que nos cuente. ¿Qué sintió cuando escuchó, hey, ese que viene ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Usted que está en nuestro canal también puede escribir en sus comentarios de la sensación que tuvo precisamente al escuchar estas palabras tan sublimes que cambian toda la experiencia religiosa de la gente en ese momento histórico y también para nosotros. Juan entonces identifica a quien es más poderoso que él, a Jesús, el que viene a bautizar ya no con agua sino con Espíritu Santo y fuego, que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el cambio de paradigma, que es el cambio total de todas las cosas que están sucediendo allá con los israelitas y también con nosotros. Porque ahora este que viene a hacer esta tarea va a ser bastante importante para nosotros. Por eso vamos a ver más acerca de Jesús, ¿cierto? De este que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después que metieron a Juan en la cárcel, a ese Juan el Bautista lo pusieron en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvase a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús vuelve a Galilea, a su tierra, donde él creció, donde él estuvo allí desde que llegaron de Egipto, fueron a Galilea y estaba en Nazaret viviendo todo el tiempo. Y allí predica a la gente que lo conoce. Aquí viene Jesús a enfatizar algo que es fundamental. La fe. Todo acto con Dios será en fe. Ojo con la preposición, no con fe, sino en fe. O sea, confiando verdaderamente en lo que Dios dice que es verdad y se cumple. En creerle a Dios y hacer las cosas a la manera de Dios está el beneficio de toda la vida. Está la sensación de todas las cosas para seguir adelante, ¿cierto? Jesús está anunciando el Evangelio o la buena noticia. Él mismo se declara que el reino de los cielos se ha acercado y pide que toda la gente que le oiga o le oye se arrepienta y vuelva a Dios y acepten la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que cada persona que cree el mensaje de Dios entonces se acerque ahora por medio del Hijo a acercarse con fe en Dios. Y la buena noticia entonces tiene que ver con ¿qué? Con que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Marcos capítulo 1, versículos 23 hasta el 42. Vamos a leer allí algo bastante importante de lo que Jesús hace para ratificar quién es Él, ¿cierto? No es la tarea principal, pero es simplemente para mostrar que sí es lo que la gente puede conjeturar acerca de Él. Marcos capítulo 1, versículos del 23 hasta el 42. El relato nos muestra cómo Jesús acredita su ministerio, su autoridad como Hijo de Dios. Está haciendo milagros, pero lo importante de Jesús no eran los milagros, sino el mensaje, lo que Él decía. Las sanidades y todo lo demás que hizo era necesario para que la gente pues, viera que Él es el Hijo de Dios en primer lugar. Y segundo, pues sí, porque en la misericordia que tiene, pues hay gente enferma, la suegra de Pedro, el endemoniado y los demás enfermos de muchas cosas, el leproso. Todo esto implica precisamente que la misericordia de Dios se ve para estas personas que estaban enfermas o con dificultades. Los eventos de milagros nos muestran la autoridad de Jesús en la esfera física y en lo espiritual. Todo ocurre por medio de su palabra. Y a algunos los tocaba, pero simplemente otros con la palabra simplemente le decía, sé sano, y era suficiente, ¿cierto? Todos se quedaron asustados cuando vieron este asunto con el que estaba con el espíritu maligno, ¿cierto? Y preguntaban, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Porque lo hace con autoridad, mira. Le ordenan incluso a los espíritus que salgan y se van. O sea, la gente estaba aterrada porque eso no era algo usual.
no era lo que habían visto de otros predicadores, de otros que se decían maestros, de otros que se decían mesías, porque en aquel momento surgieron muchos mesías, desde el momento en que no hubo más profetas del Malaquías hasta acá, hubo muchos profetas diciéndose mesías, pero ninguno hacía estas cosas como Jesús. Por eso, esto que están viendo y que están diciéndole, pero mirad que hasta los espíritus inmundos le obedecen y lo reconocen, y entonces, ¿cómo es que es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cierto? Y estamos dejando claro entonces que Jesús es Dios desde el principio. O sea, toda la vida ha existido, porque Dios nunca se ha dividido como la gente lo ha dividido. Decíamos por allá en la clase 1 y 2 que Dios permanece en sus tres manifestaciones como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo, siempre completo, no se divide. Por eso Jesús ha estado todo el tiempo, hemos llamado como el Hijo, ¿cierto? El Hijo de Dios. En los versículos 41 y 42 Jesús, es movido a compasión, extendió su mano y tocó al hombre que está leproso. Los leprosos, el olor de ellos es fétido, una cosa, olor a huevo podrido. Yo no sé si usted ha olido un huevo podrido, pero es la cosa más fétida que yo he podido oler en toda mi vida. Y este hombre dice, si quieres, Jesús, ¿me limpias? Esta persona eran desechables, tenía que andar con una campana o diciendo leproso, 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 para que nadie se le acercara. No era que fuera contagiosa esta enfermedad de la lepra, pero su olor, su aspecto, porque se le caen pedazos de la cara, pedazos de carne de cualquier parte del cuerpo, entonces era un aspecto bien, bien horrendo, no era una cosa agradable para mirar. Pero aquí este hombre se acerca y Jesús dice, si quiero, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra y quedó sano. ¿Qué tenía que hacer este leproso? Ir a mostrarse al templo, una cantidad de cosas. Y ahí está precisamente Jesús mostrando lo importante de cómo aliviar la situación de enfermedad física y espiritual que tenían las personas con el demoniado y también con este leproso. Más las otras sanidades que usted puede leer en los capítulos que estamos diciendo. Aquí se cumplen entonces todas las profecías que hemos visto. Aquí otra vez echamos un poquito de ayuda de ustedes si quieren contarnos, si se acuerdan, cuáles son las promesas que posiblemente aquí con lo que estamos viendo se han cumplido. ¿Qué promesas se han cumplido hasta ahora? Por lo menos las tres principales que hemos repetido muchas veces. Bueno, usted que está también en nuestro canal puede escribirnos para darnos como retroalimentación de que está haciendo una buena uso de nuestra enseñanza y que está aprendiendo precisamente con base en toda esta repetición de varias cosas. Entonces, vamos a ver cuáles son las promesas que hemos visto a grosso modo o que son las más grandes que hemos visto hasta ahora. La primera está en Génesis 3:15, que es la promesa dicha a la mujer. De la descendencia de la mujer vendrá el libertador, ¿cierto? La segunda promesa promesas es la que echas a Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? De sus descendencias serán benditas todas las familias de la tierra, ¿cierto? Y la promesa hecha por el profeta Isaías, que nacería ese libertador de una virgen por el poder de Dios, ¿cierto? No había intervención humana, sino que simplemente el poder de Dios. Cuando hablo de humana se refiere masculina, una intervención masculina en la forma en que este niño nacería, la Virgen quedaría encinta, embarazada únicamente por el poder de Dios. Eso es muy importante que lo tengamos muy claro y siempre pendientes. Sigamos leyendo cosas de lo que pasaba con Jesús. Jesús pasó por la orilla del lago de Galilea, está allí en Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús, síganme, yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Estas personas que están ahora siguiendo a Jesús son bastante importantes porque eran seguidores de Juan el Bautista, eran personas que habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista y ya estaba preparado de alguna manera, como era la tarea de Juan el Bautista, el mensaje que había dicho
había preparado el corazón, la motivación y la intención de estos que tenían un trabajo bastante importante. Estos, Simón, Andrés, Santiago y Juan, tenían una forma de pescadería que nutría de pescado todo Israel. No solamente a Galilea, sino que habría que llevar pescado de ese hasta Jerusalén, hasta Judea. No eran pescadores artesanales, era una industria pesquera. No era cualquier cosa para dejar. No, es que eso tan poquito, pues dejémoslo y vamos a ver qué pasa por allá. No, había algo importante que dejar. Y ahora le están dejando precisamente por seguir a Jesús. Y si usted lee los pasajes va a encontrar los detalles de cómo esto sucede con cada uno de ellos. Jesús entonces designó a 12 a quienes llamó apóstoles para que le acompañaran y para enviarlos a predicar. Jesús escoge a los que él quiso. Escoge a sus apóstoles que van a anunciar, a predicar la buena noticia. ¿Ustedes ya recuerdan cuál es la buena noticia? Vamos a ver si quieren participar ahora sí. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Muy bien, el mensaje de Jesús o la buena noticia tiene que ver con lo siguiente. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya llegó. No hay que hacer más sacrificios de animales. Esta es la tarea que Jesús le va a encomendar precisamente a estos apóstoles, que ya no hay que hacer más cosas. Por eso les va a dar la autoridad para predicar sobre esa buena noticia. También les va a dar la capacidad de mostrar que ellos están haciendo la tarea de parte de Dios porque podrán hacer algunos milagros o milagros. Ellos van a tener una enseñanza vivencial porque van a estar 3 años y medio con Jesús para ver cómo Jesús hace las cosas. En ese peregrinaje del ministerio de Jesús ellos van a aprender todo lo que Jesús quiere que ellos tengan en cuenta para que ese mensaje y la forma como Jesús lo hizo se pueda replicar, se pueda repetir. Ahora nosotros tenemos ese mensaje porque estos seguidores de Jesús lo hicieron bien y los escogió para que hicieran esta tarea y lo hicieron bien. Ahora nosotros estamos haciendo lo mismo con muchos de ustedes. Ustedes están escuchando todas estas noticias buenas, esta buena noticia, esta maravillosa noticia, porque alguien nos la predicó, nos la dijo primero a nosotros, la creímos y se ha hecho vivencia en nuestra vida. Ahora queremos que suceda lo mismo con ustedes. Eso es bastante importante. Como ya dije, hicieron bien la tarea y su mensaje llegó a nosotros porque es la manera como Dios quiere que cada uno escuche de la boca de otro que ha vivido y ha sufrido o pasado por aquellas cosas maravillosas. Y cuando hablo de sufrido no me refiero a cosas malas, sino que ha pasado lo maravilloso de tener una relación con Dios a la manera de Dios, ¿cierto? Por eso la Biblia nos está mostrando todo lo que Dios ha hecho con su amor y misericordia a la humanidad, porque Dios es el Dios de la historia. Ahora vemos que la promesa de Génesis 3:15 está cumpliéndose solamente en aquel que cree, en aquel que confía en lo que Dios dice que en verdad se cumple. Porque ahí está, tiene que ser en fe, recuérdenlo. La profecía dice que llegaría el libertador y ahora todo se cumple, pero tiene que ponerse confianza en esto que dice Juan el Bautista. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y está señalando a quién? A Jesús. Bueno, hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Jesús y Juan. Juan es el precursor, Juan el que va adelante, el que Dios ha colocado para que prepare el corazón, la actitud, la mente y la espiritualidad de los que escuchan, para cuando venga este Jesús, que Él va a señalar como el Cordero de Dios, todo el mundo ponga la confianza en Él. Y Jesús es el que va a cumplir la promesa y está cumpliendo la promesa de Génesis 3:15. Porque ha llegado en forma maravillosa y espectacular en el milagro de Dios en María la Virgen. Importante para nosotros porque es la única ruta y el único camino para llegar a lo que Dios quiere que lleguemos, que estar nuevamente en una relación estrecha con Él como en el principio. Con todo esto entonces en mente, con todo lo que hemos escuchado y visto de Juan, y espero que ustedes hayan leído lo de Juan en Mateo, en Marcos, en Lucas y en el Evangelio de Juan, porque eso les va a ayudar a tener una cosmovisión muy grande con respecto a lo que es Juan el Bautista. Él va a tener un final muy trágico, una cosa muy difícil y que a veces no entendemos muchas cosas o no nos cabe en la cabeza como un hombre como Juan, un precursor
del libertador llega a ese final tan difícil, pero bueno, estamos en un mundo malo y las cosas suceden porque estamos en un mundo muy difícil. Con esto terminamos ahora con las preguntas entonces de cimentación, que esperamos que ustedes también participen, por favor. ¿Cierto? ¿Por qué los fariseos y los otros líderes religiosos no aceptaban las enseñanzas de Jesús? Es porque iban precisamente en contra de lo que ellos pensaban que era la manera de acercarse a Dios. Ellos habían puesto su confianza en los 5 primeros libros que se llaman la ley. La confianza en lo que dice allí que hay que hacer una serie de ritos, tomar una serie de comportamientos que simplemente son muy buenos para una disciplina, muy buenos para una forma de comportamiento social y una forma de comportamiento que los lleve a funcionar como es debido, pero que no los lleva a que reconozcan que son pecadores, que es el problema número 1 con estos fariseos y los otros grupos religiosos de su momento histórico. Nosotros somos buenos porque vamos cada 8 días a la sinagoga, porque vamos una vez al año al templo de Jerusalén, porque hacemos esto, porque hacemos aquello. Y Jesús les dice, ojo que por ahí no es la ruta, están equivocando las cosas. Mucho cuidado con eso. Por eso no rimaba con la forma de comportamiento de las sectas religiosas de su momento histórico. Aún con el mismo judaísmo que era la religión predominante en todo Israel. En Galilea, en Samaria y en Judea era el judaísmo todo, ¿cierto? Pero con sus grupos sectarios por cada lado. ¿Qué dijo Juan de Jesús cuando lo vio venir hacia él en el río Jordán? Identifica aquel que es precisamente la clave de todo. Está diciendo, ese que viene ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bueno que lo tengamos muy claro. Ya no la palabra cubrir se va a desaparecer. Hasta ahora estamos diciendo, cubre el pecado pecado del que lo ofrece, cubre el pecado del sacerdote, cubre el pecado del pueblo, ¿cierto? Pero ahora ese Cordero de Dios que está en la escena mostrándose a Jesús como ese Cordero de Dios es el que va a quitar, eliminar el pecado de cada persona y de todo el mundo, ¿cierto? Ahora, lo que dijo Juan precisamente de Jesús también tiene que ver con aquellas cosas que él había dicho, el que viene detrás de mí, ese los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, ¿cierto? Entonces se junta la forma en que todo esto es importante para los oyentes de aquel momento que estaban allí, yendo a que Juan los bautizara después de haberse arrepentido y confesado sus pecados. ¿Qué les dijo Jesús a las personas acerca de lo que deberían hacer? Jesús entonces les dice a las personas que deben escuchar la buena noticia, que ya no tienen que confiar en lo que ellos hacen cumpliendo las normas de la ley. No tienen que confiar en el sacrificio que hacen de un animal, sino que la buena noticia es que ahora Él es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para aquel momento histórico era muy difícil, porque la sensación que la gente tenía era que Dios, como ese espíritu, no podía tomar un aspecto físico. Y Jesús, al decir esas cosas, o al Juan declararlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para muchos el golpe de mente era bastante fuerte. Porque ¿cómo así? Que este hombre es el que va a hacer qué cosas? ¿Cómo así? Y eso es bastante importante porque ahí estaba precisamente lo que hemos dicho siempre, el acto de la fe. Había que creer en fe, que lo que Juan está diciendo, que lo que Jesús está diciendo de él mismo, hay que creerlo, aunque no quepa en la cabeza, en este caso de los israelitas, de los samaritanos, de los galileos, no podían creer en que Dios se manifestara de esa manera. Qué interesante revisarlo así. Muy bien, ¿cuál es la única manera en que una persona puede agradar a Dios? La única manera en que una persona puede agradar a Dios es creyendo en lo que Él dice y tomando la provisión que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Jesús es la máxima provisión de Dios y creyendo lo que Jesús dice de Él mismo.
porque vamos a seguir viendo cosas de Jesús. Es más, algunos de ustedes conocen muchas cosas de Jesús, ¿sí? Porque estamos en Latinoamérica, estamos en este lado del mundo donde la religión ha mostrado a Dios y a Jesús, a María y todo lo demás, en muchas maneras. Pero toca creer en lo que Dios dice de Él mismo y de Jesús. Y Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre. No en lo que tenemos como caricatura, en lo que hemos escuchado por ahí de tantas cosas, ¿no? Eso es bastante importante. ¿Cuál era la ocupación de la mayoría de los discípulos de Jesús? La mayoría de los discípulos de Jesús eran pescadores, como profesión, como trabajo, donde se ganaban su sustento, como una empresa que llenaba de pescado a Galilea, a Samaria y a Judea, ¿sí? Ese pescado tenía que irse para suplir las necesidades de comida, etcétera, de toda la región. Entonces no eran simplemente pescadores artesanales, sino que era una pesca de una escala bien importante. Y ellos dejan entonces su tarea para volverse ahora pescadores de hombres. ¿Cuál era la diferencia entre la enseñanza de Jesús y la manera de los fariseos? La diferencia entre la enseñanza de Jesús y la de los fariseos es que la de Jesús está diciendo confíen en la provisión de Dios. En cambio, la enseñanza de los fariseos confíen en lo que usted puede hacer. Esa diferencia es muy marcada. Lo que yo puedo hacer simplemente es una forma de religiosidad, una forma de tener una vida austera, una vida de consagración, de trato duro al cuerpo posiblemente, de vivir sin algunos lujos, una cantidad de cosas, pero eso de nada sirve para la parte espiritual, porque la parte espiritual sigue estando separada de Dios. Por eso la enseñanza de Jesús era totalmente diferente, igual que la enseñanza de Juan. Vuelva hacia Dios. Le está diciendo, ojo, que el reino de Dios se ha acercado. Usted ahora tiene la ventaja de que está cerquita todo lo que Dios le ha preparado para que usted pueda tomar ahora la alternativa de confiar en lo que Dios dice que es verdad y se cumple. Y con base en eso tenga ahora una vida espiritual totalmente nueva. La forma de los fariseos no producía sino la satisfacción o el orgullo de que mírenme como yo cumplo de tantas cosas, mírenme como yo me comporto, mírenme como yo vivo de bendecido, porque mírenme la forma opulenta como yo tengo mi ropa y mis cosas. Pero la vida con Dios, a la manera de Dios en Jesús, es de adentro hacia afuera. Cambio total del afuero interno. Totalmente un cambio, una media vuelta a todo lo que está pasando. 180 grados de diferencia. Era cambiar de vida, comenzar a vivir muchas veces en contravía, o la mayoría de las veces en contravía. Y eso no es tan sencillo para nosotros los humanos. Esa diferencia era muy marcada en lo que Jesús decía y los fariseos. ¿Por qué los demonios le temían a Jesús? Recordemos, a pronto se le ha olvidado, los demonios antes, ¿qué eran? Los demonios antes eran ángeles que cuando Lucifer se rebeló y los convenció de que no tuvieran en cuenta lo que Dios dice, fueron expulsados también junto con Lucifer desde el cielo. Y ahora se convirtieron en ¿qué? En demonios. Jesús no andaba con una lupa, unos binóculos espirituales mirando dónde está el demonio, dónde está el demonio. No. Ellos eran los que lo identificaban. Decían, Jesús, no, ¿qué viene a hacer aquí? ¿Qué? No, déjanos quietos, ¿por qué vienen a molestarnos? Ellos eran los que lo identificaban. Y Jesús entonces, pues los echaba y todo lo demás. Reconocían quién es, porque es Dios mismo. Recuerde que Jesús es Dios desde el principio, ¿sí? Es el Hijo de esa triunidad que hemos hablado allá en el principio de nuestras clases. Entonces, al conocer quién es Jesús como Señor, estos se identificaban y obviamente pues ante Jesús nadie, porque todos los demás son criaturas, antes fueron ángeles, ahora como demonios, que también siguen siendo criaturas, pero sin el poder de enfrentarse a Dios mismo, porque Dios no tiene contendor. Tiene enemigos, pero no contendor, ¿cierto? Y eso es bastante importante en nuestra clase. En la próxima semana vamos a ver muchos aspectos y un aspecto bien particular de un fariseo, que hemos hablado tanto de los fariseos hoy, de un fariseo que ha estado siguiéndole la pista a Jesús, ha estado mirándolo, y viene a hacer una entrevista con Jesús bastante importante.
Entonces esperamos que usted esté con nosotros. Si quiere leer, por favor lea Juan capítulo 2 y 3 para que usted tenga la cosmovisión de lo que vamos a estar leyendo o viviendo en la próxima semana. Y puede leer el capítulo 4 también, que si alcanzamos veremos toda esa parte tan importante. Juan capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. ¿Listo? Por favor, siga colocando sus likes en nuestro canal. Invite a otros a mirar el canal, porque queremos que este mensaje de Dios llegue a muchas personas, porque el mundo está yendo en una situación muy difícil y hoy necesitamos que otros tengan la paz que tal vez usted y yo ya tenemos, y queremos que otros también la tengan juntamente con nosotros. Nos vemos. Chao, chao.